Y ahora vamos a leer el texto de la palabra del Señor. Vamos a estar meditando el capítulo 4 del libro de Ruth. Ruth, capítulo 4. Dice así pues la palabra del Señor. Boz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de Israel, de la ciudad, y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que, para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Boz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Bueno, pues hemos leído este pasaje, ya es el capítulo final del libro de Ruth, y aquí ya tenemos el desenlace de toda esta hermosa historia, aunque también, pues como vimos en su día, comenzaba con la gran tragedia familiar de la familia de Elimelec y Noemí emigrando a tierras de Moab para allí perder todos los varones la vida y quedar sola Noemí, desamparada en la pobreza y en manos de la providencia.
Así pues hemos visto cómo el Señor pues, condujo todos los acontecimientos, como ya en el capítulo 3, bueno, esa escena tan particular, ¿no? Que Noemí da instrucciones a Ruth para que vaya a la era y pues descubra los pies de Booz y en resumidas cuentas, como vimos, le propusiera el matrimonio, ¿no? Bueno, pues al final de este capítulo veíamos cómo Booz, él se comprometió y se comprometió solemnemente porque él interpuso un juramento. Cuando en el capítulo 3 dijo, en el versículo 13 dice, pues pasa aquí la noche y cuando sea de día, pues dice, vive Jehová, ¿no? que yo te redimiré, ¿no? Vive Jehová, esta expresión vive Jehová es una fórmula de juramento. Pero vemos que hay una cláusula, ¿no? Si la persona que va antes de mí en cuanto a los derechos por las tierras no quiere usar ese derecho, utiliza la palabra redención. Si él te redimiere, bien, pero si no, pues yo te redimiré. Y fijémonos que aquí está hablando de redimir a Ruth, lo cual pues está hablando por lo tanto de su matrimonio con él para levantar descendencia a su difunto marido, ¿no? Y en lo que hemos leído, pues principalmente, en primer lugar, tiene que ver con las tierras. Entonces, bueno, aquí hemos de estar considerando estas dos cosas, ¿no? Son, pues, costumbres antiguas del pueblo de Israel en cuanto a la redención de las tierras, en cuanto también a la costumbre que es llamada el levirato, ¿no? Por otra parte, cuando una mujer se queda viuda y sin hijos, entonces el pariente más cercano, hermano, pues podía tomar o tomaba a la mujer para que su hijo fuera el descendiente legítimo de su primer marido. Están entonces estas dos costumbres, ¿no? Y evidentemente la cuestión de la redención de las tierras, aunque nos pueda parecer lejano, pero ciertamente nos puede resultar más cercano que la costumbre del levirato. No estamos entonces aquí abogando por la aplicación literalista de esta práctica o esta costumbre o que fue pues recogida y regulada por el Señor en su palabra, pero sí que hay también enseñanzas en ello, en todo esto, y es bueno pues hacer atención para también pues tenerla presentes. Son enseñanzas que se pueden aplicar, sí, a la vida cristiana, que tienen pues un sentido, que tienen un contenido y un sentido para nosotros. Bueno, pues decíamos que por la noche ocurrió toda esa cena en la era y Booz interpuso juramento. Cuando llegó Ruth a Noemí dijo, este hombre no va a parar, no va a descansar hasta resolver este problema. Y vemos pues efectivamente a continuación que la misma mañana él pues lo resuelve. Subió a la puerta era la puerta de la ciudad, el lugar de encuentro de los dirigentes. La idea de subir a la puerta es porque estaba en un lugar alto de la ciudad y entonces se sentó. Al sentarse allí pues era un acto oficial, como si estuviera solicitando la reunión de una asamblea. Se sienta en el lugar de reunión oficial pública de los dirigentes. Entonces era la manera así de solicitar o convocar una reunión, ¿no? Esperando por lo tanto que la gente pues dijera, mira, pues Booz se ha sentado, ¿qué querrá Booz? Vamos a ver, ¿no? Y se hiciera la reunión. Y dice, he aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. He aquí, ¿no? Esta palabra como si dijera, mira lo que ocurrió, que él pasaba por ahí. Bueno, pues parece, no dice que por casualidad, ¿no?
Como cuando, lo estuvimos considerando en el capítulo 2, Ruth entró por casualidad en los terrenos de Booz. No dice por casualidad, pero qué casualidad. Él se sienta y pasa por ahí el hombre que tenía que usar esos derechos, ¿no? Bueno, pues no hay casualidad, sí hay casualidad desde un punto de vista humano, pero todo lo dirige el Señor, que es soberano, que es el Dios de la providencia. No cae un pájaro en el campo sin su voluntad. Él dirige todos los acontecimientos desde el mayor hasta el menor para su propia gloria, porque Él es el Todopoderoso. Si no fuera de esa manera, no podría haber una providencia secreta o especial para nosotros. Él dirige todas las cosas conforme a su voluntad. Y a su momento, Él desvela el propósito que ha tenido pues a cada paso. Bueno, pues dice, le dijo, fulano, ven acá, y siéntate. Y esta palabra, pues, fulano, a los comentaristas anglosajones les trae un poco de cabeza, porque no tienen... bueno, sí, hay una expresión en inglés que es John Doe, ¿no? Cuando habla de un desconocido, le llaman John Doe. Bueno, el caso es que fulano, casi es la palabra que nos encontramos en hebreo. Dicen que, bueno, nos ha venido por el árabe, pero creo que también nos podría haber venido por el hebreo. Es como también la palabra ojalá. Dicen que la palabra ojalá nos ha venido del árabe, ¿no? Siempre tiran más para los árabes, pero también hay la palabra ojalá en hebreo, ¿no? Y la que encontramos en la Biblia en hebreo, con lo cual esta palabra en hebreo es... la tenemos peloni almoni, ¿no? Peloni almoni, vemos el parecido PF peloni fulano, ¿no? Y también la expresión fulano mengano, ¿no? Fulano mengano, peloni almoni, ¿no? Entonces ya digo que los comentaristas aquí en inglés lo tienen difícil, pero nosotros lo tenemos directo, fulano, ¿no? Es para decir el nombre de alguien, ¿no? Del cual o no se sabe o no se quiere dar el nombre, ¿no? Y le dice, fulano, ven acá, siéntate, y él vino y se sentó y entonces trató, se reunió en torno a Booz. En el versículo 2 dice 10 varones de los ancianos, ¿no? Bueno, entonces esto ya era una asamblea importante, no eran, ya hemos visto esta mañana, ¿no?, que era necesario como mínimo 2, ¿no? Pues no se quedó en 2 o 3, no, sino hasta 10, ¿no? Un número completo, ¿no? Completo. Era entonces un trato público y pues su resolución iba a ser completamente, por lo tanto, legítima. Y entonces pues, se sentaron y vino el pariente y entonces Booz le llevó la voz cantante y le expuso el caso. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende unas partes de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelec. Cuando dice nuestro hermano, no es hermano en la carne, pariente, pues hijo del mismo padre, sino en un sentido más amplio de la familia extendida o clan o tribu. Entonces nuestro hermano, Noemí vende una parte de las tierras de Elimelec. Y esto pues tiene que ser también entendido bien, porque cuando se dice se vende, no podía ser, según la ley, en el sentido que nosotros entendemos, por vender, ¿no? Tú vendes pues la motocicleta y entonces ya la motocicleta deja de ser tuya, se la vendes al amigo y es del amigo para siempre, ¿no? Vender la moto. Pero no es en este sentido, no es este sentido. ¿Por qué? Porque Noemí no podía vender por ley de esta manera la tierra. Cuando un hombre se quedaba sin hijos,
Bueno, normalmente se pasaba la propiedad a través de los hijos varones. Cuando un hombre no tenía hijos varones, como vemos en Números 27, las hijas de Zelofehad, ¿no?, pues pudieron heredar, ¿no? Pero heredaban las hijas, ¿no?, pero no las viudas, no las mujeres. La propiedad no pasaba a la mujer, la propiedad no pasaba a la viuda. Y era por lo cual la situación de las viudas en Israel era tan precaria, ¿no? Porque no tenían propiedad. La propiedad era de la familia y entonces pasaban a los hijos o pasaban a las hijas, pero no la mujer podría pues hacer uso de esa herencia y venderla como ella quisiera. Entonces, ¿en qué sentido es este de venderse? Pues entonces hay que entenderlo según lo que nos encontramos en otros pasajes, como por ejemplo Deuteronomio 25. Cuando alguien pues le iba mal económicamente, contraía deudas, entonces, como leemos en Deuteronomio 15, versículo 12, él se vendía a una tercera persona para trabajar para él, diríamos como esclavo, ¿no? Pero bueno, era alguien que recibía sustento y trabajaba pues por un precio muy inferior, por menos de la mitad, ¿no? Menos de la mitad que un asalariado. Por eso, pues bueno, eso lo leemos en el libro. Vamos a leer aquí en Deuteronomio 15, decíamos. Deuteronomio 15, versículo 12. Dice que sí, versículo 12. Dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Entonces vemos, él se vendía de esta manera. Y tenía que estar trabajando entonces por un precio muy inferior para saldar la deuda. Y al 7º año, entonces, se le tenía que despedir, se le tenía que, digamos, ya acababa esa relación con su dueño, teóricamente, ¿no? Y tenía que también incluso ser indemnizado, ¿no? Tenía que ser indemnizado por esa... Tenía que ser indemnizado también por ese trabajo. Pasaba igual también con las tierras. Y esto lo leemos en todo el capítulo 25 de Levítico. No vamos a leerlo todo el capítulo, evidentemente. Pero las tierras también se podían vender hasta el próximo jubileo. Podemos leer en el de Levítico 25. Y nos encontramos entonces también esta misma idea. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, ¿no? Y versículo 25: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿No? Y esto podemos retomarlo, el versículo 25, guardarlo en la memoria, porque es lo que se ve a continuación en Ruth 4. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué significa esto de que Noemí vendía sus tierras? Pues lo que hacía era, entonces, autorizar a dar las tierras en usufructo al Goel, al Redentor, ¿no?, al pariente cercano que tenía que redimir. Y uno dirá, pues entonces, ¿qué pasó con las tierras de Noemí? ¿Estaban baldías o qué? Entonces esto nos explica un poco lo que ocurrió con Elimelech antes de su ida a Moab. ¿Qué ocurrió? Nos acordamos, había habido hambre en la tierra. ¿Y qué significa entonces? Que él se había empobrecido. ¿Y qué ocurrió entonces? Que él, pues, tal vez vendió
las tierras, entre comillas vender, no, pero que las hizo, pues hipotecar a una tercera persona fuera de la familia. Y ahora la cuestión es que sea uno de la familia, un goel, un redentor, un pariente cercano, que las tomara del extraño para trabaje, para que las haga, digamos, usufructuario, ¿no?, de las mismas, y que esas tierras pudieran volver en el año del jubileo, en el año 70, ¿no? Y eso es entonces lo que está aquí, digamos, detrás, ¿no? Lo que está, digamos, en juego en todo esto, ¿no? Las tierras cayeron en manos de un extraño, no se podía reclamar hasta dentro de mucho, y pues de esta manera las tierras podrían volver a un pariente cercano que se supone que ejercería responsablemente con una parte del producto de la tierra para mantenimiento también de Noemí, ¿no? Bien, pues como he dicho al principio, en la conversación de Ruth con Booz, de lo que se habló era solamente del matrimonio. Y aquí, pues, de lo que se está hablando en un principio es solamente de las tierras. Y en principio eran dos cosas separadas. Entonces, son dos cosas separadas y él empieza, pues, por esa parte, explicando esa parte a fulano, al pariente cercano, y entonces él, pues, responde a todas esas muchas palabras de Booz con dos simples palabras: yo redimiré, ¿no? Yo redimiré. De esa manera, pues, bueno, sí, tienes que tener, pues, más fuerza de mano de obra, pero vas a tener más tierras, ¿no? Vas a tener más ingresos, vas a, en teoría, prosperar. Pero entonces viene la segunda parte de la historia, cuando Booz le dijo: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, que te encargues de ellas como usufructuario, entonces también has de tomar a Ruth la Moabita, mujer del difunto, ¿no? Entonces vemos que, ya digo que en Deuteronomio 25, que es cuando se está hablando de la ley del levirato, ¿no?, el tomar la viuda para levantar descendencia a un hermano muerto, no está hablando de tomar las tierras, rescatar las tierras. Eso lo hemos visto en Levítico 25, ¿no? En Deuteronomio 25 solamente habla del levirato. Pero Booz dice que si tomas las tierras, has de tomar también a Ruth, y con ella a Noemí. ¿Por qué? Pues porque lo uno era redimir las tierras, y lo otro era también redención, en el sentido de estar levantando descendencia al primer marido difunto muerto, y también un descendiente que proveyera para a Noemí. No se está apelando aquí a la letra de la ley, evidentemente, en Booz, sino al espíritu de la ley. En todo caso, vemos que la idea es la siguiente: que la tierra, ¿no?, evidentemente, la posesión de la familia, tiene que permanecer intacta para la familia, no se puede, pues, perder a perpetuidad de la familia. Y pues vemos que, por un lado, se está hablando del destino de la tierra, ¿no?, que no se puede separar de la familia. Por lo tanto, si te encargas de la tierra, te has de también encargar de la familia. No sé si me explico, ¿no? Entonces, ahí ya es cuando fulano empieza a pensárselo. ¿Por qué? Porque, bueno, seguramente él tendría, pues, estaría casado y tendría más hijos, ¿no? Y bien, pues, ¿qué es lo que ocurre?
que si toma a Ruth por esposa, el hijo que va a tener de ella, pues él va a heredar esas tierras de Elimelech, ¿no? Entonces, él iba a casarse con Ruth, iba a mantener a Ruth, iba a mantener a Noemí, iba a mantener también al hijo de ambos, ¿no? Para después, esas tierras, a Dios son las del hijo, ¿no? Que legalmente no es tuyo, ¿no? Aunque seas tú el biológico, pero legalmente, pues él es el continuador legalmente de los derechos y de la propiedad de la familia de Elimelech. Entonces, bueno, pues incluso podría llegarse a darse el caso que él también tomara alguna parte de la herencia propia del Redentor, ¿no? Del pariente, quién sabe, ¿no? Con lo cual, ya vemos, eso es una ruina completa, ¿no? No era un gran negocio para el Redentor esto, ¿no? Y bueno, pues entonces él responde: no puedo, versículo 6, redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, ¿no? Que él también entonces, pues aparte de toda esa inversión, que no voy a ver nada, pues él también se lleva una parte de herencia de lo mío, ¿no? Bueno, pues entonces redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré hacerlo. Y entonces pues está toda esta pues ceremonia del zapato, que aquí se presenta como una, digamos, confirmación de que se ha pues concertado ese trato, ¿no? Ese contrato. Pero si vemos en el capítulo 25 de Deuteronomio, cuando está hablando del levirato, pues era lo que la mujer rechazada tenía que entregar al otro como una señal de deshonor, y entonces él recibiría el sobrenombre, el mote de la casa del descalzado, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí no se dice, pero realmente, pues aquí este hombre, de alguna manera, entre comillas, quedó retratado, ¿no? En un sentido, ¿no? Porque él estuvo mirando, sobre todo el qué, sobre todo su propio beneficio. Él estuvo mirando su propio beneficio. Las tierras, muy bien, me las quedo, pero lo que comporta las tierras, ¿no? La familia a la cual pertenece la tierra, eso ya no, ¿no? Y bueno, pues pasa lo mismo, ¿no? Incluso, llegado el caso de un momento, pues Ruth, la moabita, sí, mira, es joven, pues la vamos a... Sí, ¿por qué no? Me la quedo como mujer, ¿no? Pero tener hijos con ellas no, ¿no? Si se casa, pues mira, vamos a solucionar el problema, ¿no? Mira, que aborte, ¿no? En fin, ¿no? La cuestión de estar buscando su propio beneficio, ¿no? La familia, pues vemos, es un sacrificio, y la familia, pues es una abnegación, una renuncia de muchas cosas durante esta vida, y pues no es un gran negocio en un sentido, ¿no? Aunque sí que es lo que proporciona pues estabilidad. Antiguamente se decía que la familia era la base de la sociedad, ¿no? Hoy en día pues ya no se dice eso. Es curioso que se ha abierto la familia a todo tipo de uniones, ¿no? Entre hombre, hombre, mujer, mujer, etcétera, y todo lo demás, pero ya no se dice que la familia es la base de la sociedad, porque se ha hecho pues esto realmente para acabar con la base, la función legal de la familia en la sociedad. Estamos a un paso de volvernos a una pérdida completa de la independencia de la familia como institución, que prácticamente cada vez está más y más laminada, y pues por lo consiguiente lo único que va a quedar en pie, la única institución que va a quedar en pie en la sociedad es el Estado, un Estado totalitario que vaya a poseer todas las propiedades y todas las posesiones para sí. Bien, pues entonces la cuestión, vemos al final, el final de la historia, vemos pues el final feliz
vemos como Ruth inmediatamente pues concibe y da a luz un hijo. Previamente pues toda la gente la había bendecido y le habían deseado que el Señor, vemos, le dé hijos, ¿no? Que sea a Jehová quien le dé descendencia. Del versículo 13, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Entonces, bueno, pues estas historias, estas demostraciones son las que, digamos, edifican, ¿no? Es lo que la gente lleva a bendecir a Dios, a alabar a Dios, ¿no? Estas buenas obras, ¿no? Y por otra parte también vemos que esto es lo que hace también que bendigan a la gente que lo hace. La gente que lo hace recibe bendición. Y lo hizo pues Ruth. Ruth pues tuvo un hijo de Boaz, el cual después Noemí de alguna manera lo adoptó, pues fue su aya. Evidentemente pues ella no le podía amamantar, pero sí que lo estuvo criando, fue ella, ¿no?, que le estuvo criando. Y pues fue el nombre del niño Obed, que significa siervo, el cual es el padre de Isaí, el cual es el padre de David, con lo cual vemos que el libro de Ruth seguramente fue escrito ya durante el reinado de David. En definitiva, en todo caso, para concluir ya este capítulo y para concluir ya el libro, lo que vemos aquí vemos, ¿no? Primero, la tragedia de Noemí se convirtió en el gozo de Noemí, ¿no? El Señor lo guió todo en su providencia y actuó, por casualidad, en las cosas ordinarias de la providencia, pero el Señor lo condujo todo para un final feliz. Ella estuvo llena de amargura en el capítulo 1 para estar llena de gozo al final del capítulo 4. Con lo cual, pues vemos que a veces uno tiene que estar vaciado para acabar estando lleno de Dios, ¿no? Uno pues se tiene que estar vaciado o ser vaciado para que sea lleno de Dios. Y también vemos que a veces pues uno tiene que perder para ganar. Y uno tiene que dar a pérdida, ¿no? Tirar el pan sobre las aguas para que después te lo vuelvas a encontrar, ¿no?, multiplicado. Y a Jehová presta quien da al pobre, etcétera, etcétera. Entonces vemos que la historia es que cuando uno busca su propio beneficio, ¿no?, pues uno solamente vive para sí y al final pues eso le va a perjudicar. Porque cuando uno es abnegado, no está mirando en su propio beneficio, sino en hacer el bien a los demás, en ser leal, en ser fiel, en mostrar gracia y misericordia como Dios lo hace, pues entonces uno en un principio puede sufrir pérdidas, pero eso le va a ser a él una bendición. A los demás que él lo haga, pero el primer bendecido va a ser él por hacerlo, y por los resultados la gente lo va a bendecir y el Señor va a poner su bendición en él y en su casa. Y por otra parte, ya por último, para acabar, pues no olvidar que todo esto nos está hablando también de Jesucristo. Nos está hablando de Jesucristo porque primeramente este libro de Ruth, ambientado en el periodo de los jueces, un periodo de anarquía, un periodo de sombrío, de oscuridad, todo el mundo hacía lo que le parecía bien a sus ojos, ¿no?, lo que le venía en gana, ¿no? No tenía la ley delante de sí para nada. Aquí vemos cómo se pasan por alto muchos principios elementales, ¿no?, de humanidad, ¿no?, de cuidado por los suyos, etcétera, etcétera, ¿no?, de los pobres, ¿no?, de las viudas, de los huérfanos. Bueno, en ese periodo, el Señor, por medio de esta historia, estuvo preservando un linaje para que viniera David, que era el rey, ¿no?, el rey que era el tipo de aquel a quien se habían hecho las promesas. Esto es a Jesucristo, el verdadero hijo de David.
Entonces vemos la providencia de Dios en toda circunstancia, en los periodos más negros o más difíciles, para pues preservar el linaje del Señor, la descendencia del Señor, la simiente santa, y también pues a través de él traer la salvación, ¿no? La salvación al mundo que nosotros hemos recibido por el Evangelio. Y también, por supuesto, que Jesucristo, esta imagen que hemos visto aquí de voz, de su redención, la redención de las tierras, la redención del linaje de Elimelec, etcétera, etcétera, no en vano se utiliza la palabra redención, porque es una imagen, un tipo por adelantado de nuestro Redentor Jesucristo, el quien nos compra para sí, al precio bien costoso de su propia vida, de su sangre derramada, de su muerte en la cruz. De esa manera Él paga el precio del rescate, para que salgamos en el jubileo, ¿no?, de la esclavitud a la que estábamos nosotros sometidos, por el diablo, Satanás, como hemos visto esta mañana, para ser entonces propiedad de Dios para siempre. Y esto pues lo que nos ha de llevar, por lo tanto, es a una gratitud cada vez mayor al Señor, que nos ha amado y nos ha rescatado de esta manera, para que por una vida de gratitud lo amemos y lo sirvamos para siempre. Pues que así sea. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.